Seas bienvenido a la casa del Señor, donde el pueblo de Dios se congrega domingo a domingo y siempre hay palabra para nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos hoy? No me imagino. Lo único que quiero imaginarme es dónde voy a estar en el futuro cuando Jesús venga por segunda vez. Estaremos allí alabando y adorando todo el tiempo al Rey de Reyes. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero empezar esta mañana haciendo un recuerdo. Quiero empezar esta mañana haciendo un recuerdo de cuando los niños se enferman, sobre todo cuando están recién nacidos. Uno desesperado los lleva a los niños al centro médico, al hospital, al lugar de atención más cercano. ¿Y qué hacen cuando uno llega? A veces los niños llegan con temperatura alta o con malestar del cuerpo, medios débiles. ¿Y qué hace la enfermera? Nos hace esperar en una salita. Espera, dice, que el médico venga. Y de repente nos llaman y nos hacen entrar a otra salita. ¿Y qué sucede en esa sala? Lo primero que hacen es subirlo al bebé a una balanza, lo pesan. Y luego, a ver las mamás que han llevado a sus hijos al médico, después de pesar, lo que lo hacen, lo miden, amén, lo miden, cuánto tiene, de cuántos centímetros, para ver si esa estatura, esa talla está de acuerdo con la edad y con el peso que tiene. Entonces, ¿qué hacen? Lo miden. Y esto me recuerda cuando mis hijos pequeños estaban recién nacidos. Y uno de ellos, Alejandra, se enfermaba de todo, no comía, y lo poquito que comía lo regresaba y nos llevaba desesperados al hospital y creíamos que ya se iba a poner más delicada. El médico lo ponía en la balanza para medirlo y ella empezaba a jugar, a conversar. Pero quiero rescatar algo, amados, que cuando uno lleva a alguien al hospital cuando son pequeños, hay algo que el médico resalta. ¿Y qué cosa es? La estatura. Y luego que nos atienden nos dice, ¿saben qué? Tienen que traerlo a su control cada mes. Y cada mes que uno lo lleva, lo primero que hacen es medirlo para ver si está creciendo o no está creciendo. Y los niños en la vida natural van creciendo de una manera natural, valga la aclaración. Y cada mes van creciendo un poquito más. Y vamos viendo cómo ellos van desarrollando en su estatura. El mismo Jesús, dice Lucas, que él crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. Es decir, en la vida natural, el crecimiento es natural. Pero yo quiero esto llevarte a la vida espiritual. En la vida espiritual el crecimiento no es casualidad, el crecimiento no es natural. En la vida espiritual tú tienes que ser intencional para crecer. En la vida espiritual tienes que buscar crecer cada día más. No porque pasa el tiempo, no porque pasa un mes, no porque pasa 2 meses vas a crecer. Eso va a depender si tú deseas crecer, si tú intencionas crecer. Dile que está a tu costado, el crecimiento espiritual es intencional. Wow. No porque vienes domingo a domingo a sentarte aquí, no porque eres dominguero o quizás todos los meses asistes, pero miro la estatura espiritual, sigues enano, sigues enana, mientras que otros vienen ya 1 mes, 2 meses y están más grandes que tú. Si tú quieres crecer, tienes que buscar crecer. Es por eso que este tema le he llamado Atrévete a crecer. Dile al que está a tu costado, atrévete a crecer. Si tú no te atreves a crecer todos los meses, todos los años, vas a seguir de la misma estatura. Yo quiero crecer, es por eso que me matriculo en la escuela. Tú quieres crecer, tienes que matricularte en la escuela de discipulado y luego vamos a entrar a la escuela de liderazgo. Si tú quieres crecer, tienes que tener una relación diaria con Dios.
y tener una relación diaria, y nosotros lo mencionamos siempre. Jesús no es religión, Jesús es relación. Pero ¿cómo te relacionas con Dios para poder crecer? Tienes que leer la palabra, tienes que estudiar la palabra y tienes que tener una comunicación diaria con Dios, y de ese modo vas a ir creciendo. Pero vamos a la palabra en esta mañana para poder darle sentido bíblico a la enseñanza de hoy. Y quiero que vayas a Isaías capítulo 54, versículo 1 al 4, de la Reina Valera. Isaías 54, versículo 1 al 4. Dice la palabra: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y quiero que pongas atención en el verso 4. Quiero que pongas atención. Dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de la juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos habla y quien nos hable en esta mañana. Amado Dios, oh Rey poderoso, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por esta bendita palabra. Yo quiero que tu iglesia se atreva a crecer. Quiero crecer, Señor, cada día más y llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, Señor amado, para poder servirte en excelencia, para poder ser más útil en tus manos, Señor, y alcanzar el propósito por el cual tú me trajiste a esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra que el profeta da a Israel nos motiva, nos insta, nos impulsa a poder creer, a poder tener fe, a poder visualizar lo que Dios nos ha prometido. Hay una promesa extraordinaria en el versículo 2 hasta el 3. Hay una promesa poderosa. Y si nosotros nos ponemos a revisar toda la Biblia, encontramos que hay promesa en cada parte de la Biblia. Amén, hay promesa. Pero yo quiero que en esta mañana te apoderes de la promesa y lo visualices en el Espíritu. Que imagines lo que Dios te ha prometido y lo mires a través de tus ojos espirituales. Y si tú visualizas la promesa de Dios, entonces lo vas a creer. Y si tú lo crees, lo vas a alcanzar. Entonces, para que tú alcances esa promesa de crecer, para que tú alcances esa promesa de crecimiento, y ojo, cuando hablamos de crecer, no solamente nos estamos refiriendo a tu estatura, porque nosotros los adultos ya no crecemos en estatura. Algunos crecen a los costados, pero esa estatura, pero eso no es lo que se refiere el Señor. Ya no creces en estatura, pero tienes que crecer en el Espíritu. Amén. Entonces, hay cosas que el Señor quiere que crezcas. Hay áreas de tu vida, hay cosas en las que Dios quiere que crezcas, pero tienes que atrever a visualizar. Y si lo visualizas, vas a creer. Y si lo crees, lo tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a atrever a crecer. Vamos a atrevernos a crecer. Hay que atreverse a crecer. Y si tú quieres crecer, entonces no solamente vas a orar, sino que también vas a obrar, porque la fe debe ir acompañada de las obras.
Me encanta esta palabra porque el profeta habla de dos tipos de personas. En este pasaje habla de dos tipos de personas. En primer lugar dice lo siguiente: regocíjate, oh estéril. Es decir, a las personas que nunca han producido nada a lo largo de su vida, nunca han dado frutos, lo han intentado, se han esforzado, pero no ha habido frutos, siempre han sido estéril. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Regocíjate. Míralo al que está a tu costado y dile: regocíjate. Amén, regocíjate. ¿Sabes por qué? Porque si antes no pudiste hacer algo en tu vida, no pudiste producir en tu trabajo, no pudiste tener la propiedad que tienes, o no pudiste alcanzar tal vez los estudios que estás anhelando, el Señor te dice: regocíjate, porque ahora vas a dar fruto. Amén. Regocíjate. Hay un grupo de personas al cual el profeta le trae palabra y le dice: regocíjate si has sido estéril, porque ahora vas a salir de la esterilidad, porque ahora vas a empezar a tener descendientes, porque ahora vas a empezar a tener hijos, porque ahora vas a empezar a dar fruto donde antes no podías dar fruto. Amén. También dice lo siguiente: en esta palabra también nos habla de dar voces de júbilo. A ver, vamos a dar un grito de júbilo a la voz de 3. 1, 2 y 3, vamos. Oh, gloria a Dios. Apláudele al Rey de Reyes. Gloria a Dios. La palabra dice: da voces de júbilo. ¿Y a quién le dice que dé voces de júbilo? Dice la palabra: la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada. Amén. Si nunca has podido dar fruto, ahora da voces de júbilo. Vamos a ir a la Biblia para poder entender. El profeta Isaías está hablando del pueblo de Israel. Recuerda que estuvo más de 400 años bajo la esclavitud de Egipto. Estuvo más de 400 años viviendo en esclavitud bajo el poder de Faraón. Y luego que fue rescatado del poder de Faraón, el pueblo de Dios empezó a caminar en libertad. Pero debido a su desobediencia, otra vez quedó cautivada. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Babilonia, 70 años. Entonces el profeta está hablando de los dos momentos difíciles que pasó el pueblo de Israel, primero en Egipto y después en Babilonia. Me imagino que como esclavos realmente pasaban bien feo su vida, a veces avergonzados, a veces sufriendo, muchas veces maltratados, confundidos, afrentados por lo que realmente pasaban. Eso era el sufrimiento que pasaba el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio. Pero todo lo que sucede en la palabra siempre nos trae una enseñanza para nuestras vidas. Siempre nos trae una enseñanza para nuestras vidas. Y si antes, ahora contextualicemos en nuestra vida, ¿qué estamos deseando y pidiéndole al Señor? Siempre anhelamos algo, ¿verdad? No es que nosotros no necesitamos nada, siempre necesitamos algo. ¿Qué le están pidiendo a Dios? Algunos por su salud, algunos por su trabajo, algunos por una casa, algunos por un negocio, otros por un carro. Y esto me recuerda mucho cuando mi pastor hace muchos años predicó sobre la fe y dijo: desde ahora los que quieren tener algo tienen que aprender a tener fe. Entonces dijo: empiecen a obrar. Y yo, bien obediente, y dice esta palabra y se los transmito: si tú tienes fe, agárralo en el Señor. Y dijo: ¿quién quiere tener carro? Y yo levanté la mano. Entonces, pues no tenía plata en el bolsillo, pero yo quería tener carro. Entonces dijo: empieza haciendo la rampa de tu entrada de tu portón. Y en esos días el pastor empezó a vivir un tiempo en mi casa en el tercer piso. Y un día con Sebastián compramos una bolsa de cemento, nos las pegamos de albañiles.
Una bolsa de cemento con piedra, con arena, no sabíamos ni las proporciones de los materiales, pero ahí nos pusimos a trabajar. Empezamos a las 7 de la mañana y llegaba el mediodía y no terminábamos nada. Una vereda chiquita, los que conocen mi casa, esa rampita. 4 de la tarde y no salíamos. Y la gente que pasaba decía, qué bonito que trabajen en su casa, eso es hermoso. Y mi pastor llega, había salido temprano, llega eso de las 7 de la noche y recién estaba terminando, dizque de pulir, pero no sé qué estaba haciendo. Entonces el pastor me dijo, de verdad que eres un hombre de fe. De hecho que en los siguientes meses vas a tener un carro. Y el Señor permitió ese carro que ustedes lo ven por ahí. Ese es el que el Señor me lo dio después de hacer la rampita de mi vereda. Estoy seguro que si no empezaba a obrar, no me mandaba. Los que quieren tener hijo, empiecen arreglando el cuarto de su hijo. Aunque no estés gestando, empieza ya pensando en arreglar la habitación del nene. Mira, las mamás son mujeres de fe. Si bien están embarazadas, pero ellos empiezan a hacer las botitas, empiezan a comprar la ropita antes que nazca. Eso también significa fe. Amén. Entonces, eso es lo que nos motiva el Señor. Hay promesa, empieza a orar, porque dice la palabra en el versículo número 2, ensancha. Mira cuántos años estaba el pueblo de Israel en cautiverio. ¿Qué va a ensanchar? Nunca había ensanchado, nunca había crecido, más por el contrario, siempre de esclavitud. Pero el Señor le dice, es tiempo de que ensanches. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Y me encanta el verso 3. Dice, porque te extenderás. Ahí está la promesa. Quiero que te ensanches. ¿Por qué? Porque te vas a extender a la derecha, a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Pero eso no solamente se refiere al área física. Significa que desde ahora tú vas a tener que obrar en fe. ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Quieres postular o ingresar a la universidad? Antes que te inscribas en la academia, ya empieza a leer, empieza a comportarte como un universitario, empieza a comportarte como universitaria, empieza a leer, empieza a cambiar tu lenguaje. Y cuando conversan contigo tus amigos o tus amigas, ¿qué pasó? ¿Has ingresado a la universidad? Sí, ingresado. Ni siquiera has postulado, pero sí, ingresado. Tienes que declarar la palabra, amén. Tienes que obrar en fe. Pero hay algo que sucede cuando el apóstol o el profeta dice lo siguiente. Hay algo en el versículo número 4. Mira, ¿cuántos quieren apoderarse del versículo 2 y 3 que hemos leído? Amén. O sea, ensanchar, crecer, extenderse hacia adelante, hacia atrás, en todas las direcciones. Yo quiero eso en todas las áreas de mi vida. Quiero crecer de manera, digamos, espiritual. Quiero crecer en sabiduría, en conocimiento. Quiero prepararme cada vez más. Quiero que esta casa empiece a crecer no solamente en número, sino quiero que empiece a crecer en sabiduría. Quiero que tenga comodidades. Quiero que empiece a tener su propia vivienda. Mucha gente vive alquilado, pero eso no es el propósito de Dios. Quiere que tú tengas lo tuyo, pero ¿sabes qué? El Señor dice que te lo va a dar, pero antes que te lo dé, hay una recomendación que Dios te da en el versículo 4 y dice lo siguiente: no temas. El pueblo de Israel siempre tenía temor, y una de las cosas que nos hacen o que impiden que no alcancemos la bendición de Dios es el temor. Y empezamos a tener temor. Y el temor te paraliza. Y el temor te lleva a dudar de la palabra que Dios te ha dado. Y empiezas en temor a hacer otras cosas. Yo me imagino cuando Abraham y Sara, 75 años, le vino la promesa y no tenían hijos. De 75 años y no había descendencia. Ellos estaban desesperados y recibieron una promesa de parte de Dios y le dijo: vas a ser padre de multitudes, vas a tener una descendencia así de numerosa como las arenas del mar y así de numerosa como las estrellas del cielo. Y él lo creyó, un hombre de fe, porque salió de Ur de los Caldeos hacia la tierra que Dios le mostraría. Él lo creyó.
Pero pasaron años, me imagino de los 75 a los 85, 10, y no había la promesa. Llegaría tal vez a los 95 años y no había la promesa, y ya le estaba empezando a entrar el temor, a entrar la duda, y Satanás seguramente le estaba diciendo: mira, tu Dios no te ha prometido, no es verdad que Dios te ha prometido una descendencia numerosa. Y empieza la duda, empieza el temor, y cuando empieza la duda y empieza el temor, empiezas a ayudarle a Dios, pero a Dios no se le ayuda. Él es el que hace la obra para cumplir la promesa. En obediencia a la palabra tú empiezas a accionar, pero no es que le estés ayudando a Él. Entonces Abraham, desesperado me imagino, y Sara también, entonces quieren darle una ayudita a Dios. Y Sara le dice: acuéstate con mi sierva para que tengas un hijo. Y ahí malogró la historia. ¿Se da cuenta? Mira, si Dios te ha dicho, dile al que está a tu costado, si Dios te ha dicho, Dios te lo va a dar. Solo tienes que creer. Amén. Solo tienes que creer. La promesa de Dios se va a cumplir. No importa el tiempo. Si todavía no te lo da, es porque espera que sigas siendo fiel. Si todavía no te da la promesa, es porque espera que cambies. Es porque espera que tú sigas creyéndole. Porque si te lo da y no tienes la estatura espiritual suficiente, seguro que la echas a perder esa bendición de Dios. A lo mejor tú estás anhelando un carro y no te lo da, es porque si tú dices: Señor, dame un carro, lo quiero para mí, y lo quiero para mí, y lo quiero para mí. ¿Sabes qué? Dios no te da, y en Santiago bien claro le dice: no recibes porque pides mal, pides solo para tus placeres personales. Recuerdo cuando yo le pedí al Señor el carro, y el Señor me dio un carro nuevo. Y a veces cuando ya lo tenemos nos olvidamos de que: Señor, si me lo das, yo te lo pongo a tu obra. Y yo ahí contento por un lado, pero por otro lado un pensamiento: y ahora tengo que dejarlo en la obra, y ahora, Señor, tengo que presentarlo, y el pastor lo va a usar. Y eso era mi pensamiento, un conflicto interno. Es natural eso. Y cuando vamos contentos el día domingo, mi esposa me dice: y ahora sí vamos a decirle al pastor para que lo pongamos a disposición de la obra. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Santo Dios. Y bueno, ya empújame, pues le digo, y siempre ella me empuja, y vamos. ¿Sabe qué, pastor? Sí, dime, pastor, dime, Sebastián. Sí, pastor, ahí está mi carro para la obra. Todo miedoso, temeroso. Pero gracias a la bendición que Dios me ha dado, esa esposa que ama a Dios, ahí lo pusimos para la obra. Amén. Entonces, cuando tú pides algo, tiene que tener un propósito, porque lo que Dios te da no te da solamente para ti, sino que sea un canal de bendición para otras personas. Amén. Entonces la palabra dice: no temas, pues no serás más confundida. Cuando tú le crees a Dios y pasan los años y no te llega la bendición, como que te amilanas y dices: Señor, ¿de verdad me habrás dicho tú? Y empiezas a pensar y dices: ¿de verdad será la promesa de Dios? ¿Será que Dios me ha prometido? Mira, ya tantos años y no salgo, tantos años estoy orando por el sinvergüenza de mi esposo y no viene a la iglesia, tantos años estoy orando por mis hijos y no pasa nada. ¿Será que es promesa de Dios? ¿Qué quieres que te diga? Si Dios te ha dicho, Dios lo cumple. Solo quiero ver tu perseverancia, solo quiere ver tu fidelidad, solo quiere ver que tú sigas confiando en el nombre de Jesús. ¿Tú sabes cuántos años habrá orado mi esposa antes que me conozca? Porque yo no he sido fichita buena antes de llegar a los pies del Señor. Amén. Entonces tenemos que seguir orando, síguele creyendo y sigue obrando en fe. El Señor te dice, para que tú alcances la promesa del verso 2 y del verso 3, te dice: no temas, que no vengan pensamientos a confundirte. A veces te confunden esos pensamientos, las malas experiencias. Antes lo intentaste en un negocio y fracasaste. Antes intentaste empezar un trabajo y no lo lograste. Postulaste a la universidad y no ingresaste. Intentaste alcanzar algo y no funcionó nada. Y si vemos tu récord de experiencias, todas han sido fracasos. ¿Sabes qué? Hoy el Señor te dice:
síguele creyendo y no te confundas. Porque ahora, si tú crees en el Señor, tú no te vas a mover por las experiencias negativas ni por los fracasos. Si antes tuviste una pérdida, no te desanimes, síguele creyéndole a Dios, porque sabes, ahora el Señor va delante de ti como un soldado, como un guerrero, garantizándote la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Oh, dale fuertes palmas al Señor. No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas. El enemigo está allí, latente, está ahí tratando de confundirte. Por eso el profeta dice lo siguiente: no te confundas. Y si antes, cuando intentaste hacer algo, la gente se desanimó, cuando intentaste construir algo, la gente te quiso desanimar, no te avergüences. Y empiezan hasta la misma familia: tantos años vas a Casa Luz y no pasa nada, tanto sigues orando por tus hijos y no pasa nada. Tú reprende esos pensamientos en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que Él peleará por tus hijos. También dice que tú y tu casa serán salvos. Y apodérate de la palabra de Josué: yo y mi familia te serviremos en el nombre de Jesús. Y si es promesa de Dios, así será en el nombre de Jesús. Amén. Que no te confundan. Y si alguien te dice: mira, no va a pasar nada, dile: un momento, no te confundas. Yo creo en la palabra. Tus malas experiencias no me lo vas a transmitir. Y si antes tuve malas experiencias, nueva criatura soy en Cristo, y desde ahora todo hecho es nuevo según el propósito de Dios. Amén. Entonces, eso es. Pero para que tú empieces, tienes que atreverte a tomar la decisión y actuar en fe. No te confundas, dice el Señor. Es más, dice lo siguiente: no te avergüences. Si antes la gente te avergonzaba por tus errores y tus fracasos, ahora no te avergüences porque vas a tener hijos. No te avergüences porque vas a producir. No te avergüences porque vas a empezar a florecer en la casa del Señor. Cuando tú empieces a serle fiel a Dios, vas a empezar a producir. Hoy día escuchaba a un hombre de Dios dando una palabra y decía: cuando él se convirtió, él anhelaba predicar en un lugar grande. Y un día lo invitan a predicar a una región en la sierra, a una parte de la sierra. Él se va contento y dijo: ahora sí se cumple la promesa. Yo le he pedido a Dios que predique, y Él me ha prometido que voy a predicar a multitudes. Y cuando se va a un pueblito donde no había bancas, había piedritas. Y le dice, antes que empiece la prédica, le dice al ujier, le dice: ¿sabes qué? ¿Hay baño por aquí? Ah, sí, le dice: vas por allá a la vueltita del cerrito, ahí en la esquinita, en el árbol. Y él dice: Señor, ¿para esto me has prometido? Él empieza la duda, pero rápidamente recuerda la promesa de quien ha venido. Y si ha venido de parte de Dios, entonces él lo cree. Y agarró y dijo: Señor, yo he venido a servirte, y si tú me has prometido cosas grandes me darás. Me refiero a uno de los pastores principales de Agua Viva predicando en un coliseo, cuando empezó predicando en piedritas. Amén. Cuando tú le crees, Dios te da y te cumple la promesa. Pero algo importante: no dudes, dice el Señor. No te avergüences. Si antes sufriste afrenta, no traigas más a memoria eso, porque ahora las cosas serán diferentes en el nombre de Jesús. Cuando leí este pasaje, Ana y Penina, ¿se acuerdan? Ana no podía tener hijos y Penina sí podía tener hijos. Y ellas eran las esposas de Elcana. Y por ahí Penina se burlaba de Ana y le decía: por gusto oras, tantos años oras y vas al templo y no vas a tener hijos. Le metía duda y le insertaba duda. Sin embargo, Ana le seguía siendo fiel. Incluso hizo una promesa: el primer hijo que me des, Señor, yo te lo dedico para tu obra. Y salió el profeta Samuel, para gloria y honra de Dios. Entonces, esto ocurre, mira, cuando tú
empiezas a esperar y empiezas a dudar, ocurre la desesperanza. Y yo quiero que vayas a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 13, versículo 14. Ya vamos terminando, no se preocupen. Proverbios 13, 14. La esperanza que se demora es, wow, ¿no lo tenemos? La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. No ha pasado ni 20 segundos y ya pasó por su mente, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no continúa el pastor? Amén, te desesperas. Imagínate esperar mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Te quiero alertar de 3 cosas. Rápidamente te los voy a decir. Cuando tú empiezas a tener dudas, empiezas a tener temor, ¿sabes qué? Esas dudas y ese temor invaden tu corazón. Y cuando invaden tu corazón ya no anhelas la bendición, sino estás teniendo consecuencias que te alejan de la bendición. Número 1, cuando las dudas invaden tu corazón, número 1, baja tu pasión. Yo no quiero que baje la pasión en Casa Luz. Yo quiero que Casa Luz siga apasionado. A veces cuando uno va con toda la pasión, con toda la devoción, con todo el deseo de alcanzar algo, y si empiezan las dudas, baja tu pasión, baja tu deseo, baja tu involucramiento y empiezas a alejarte del propósito de Dios. Cuando empiezas a sentir eso, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que otra vez retomes el camino y tu pasión no baja. No debe bajar tu pasión. Tú debes ser una persona apasionada. Aunque el día que tú sales, por ejemplo, sales a predicar, yo recuerdo, hace 3 días conversaba con Cristina. Fuimos por allá, por esa zona de Oquendo, Virgen del Carmen, a predicar. Y la veo un poco alegre y un poco triste. ¿Qué pasó? He salido a predicar y no nos abren las puertas. Pero no me desanimo. Yo sigo avanzando. Yo sigo alegre y motivada, nos dijo. Yo sé que el Señor el día de mañana se regocijará. Amén. Esa pasión no debe bajar. Aunque tú intentes algo y no te salga bien, no debe bajar tu pasión. Cuidado, no debe bajar tu pasión. Amén. Segundo, cuando las dudas y el temor invaden tu corazón, las expectativas bajan. Estaba leyendo y me encantó esta historia y se los voy a transmitir. ¿Qué ocurre cuando las dudas y el temor infunden tu corazón? Las expectativas bajan. Escúchame esto. Dice que había una congregación donde el pastor empieza a predicar y le dice: a ver, saquen su cuaderno, empiecen a anotar ¿cuáles son las expectativas? Las señoritas que quieren casarse, anoten las cualidades y expectativas del esposo que quieren tener. Entonces empieza a anotar una de ellas en el testimonio. Dice, empieza a anotar: quiero que sea alto, que sea blanco, que ame a Dios, que tenga buen trabajo y que me ame. Como 5 alternativas pone. Y empieza a orar y el pastor le dice: sigan orando, sigan creyendo. Y después de 4 años, otra vez el pastor empieza a tocar el mismo tema. Y la chica pasó 4 años y no le llegó el novio con esas características. Y le dice el pastor: anoten las características del esposo que quieren. Y ella otra vez dice: bueno, antes pedí por 5 cosas y no llegó, fui muy exquisita, creo. Entonces empieza a anotar: bueno, que sea alto, que ame a Dios y que sea estudioso. 3 cosas nada más pidió. Seguro que ahora viene, dice, seguro que ahora viene. Y pasaron 3 años más y no venía.
Mira que iban bajando las expectativas. De 5 bajó a 3. Pasaron 3 años más y el pastor otra vez empieza a tocar ese mismo tema. Y dice, ¿saben qué? Las que no se han casado sigan anotando. Empiecen a anotar las características que quieren para el novio. Ella dijo, Señor, he esperado primero 4 años. Le bajé las expectativas. Pasaron 3 años. Mejor pongo algo para poder alcanzar. Señor, que respire nada más. Santo Dios. Bajaron las expectativas cuando no alcanzaron la promesa. Mira, la promesa puede tardar, pero si Dios te lo ha dicho, no baje las expectativas. Dile al que está a tu costado, síguele creyendo. Síguele creyendo, no bajes tus expectativas. Por eso el Señor te dice, no dudes. En el verso 4, no temas, no te avergüences. Aunque diga, mira, han pasado tantos años y no viene el novio. Tranquila, tú no te desesperes, porque Dios tiene el hombre para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y tercero, cuando viene el temor, dejas de confiar en Dios. Todas las cosas ya quieres tú solamente dominar. ¿Para qué si el Señor no me ayuda? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si mientras más voy a la iglesia, más mal me va? Más voy a la iglesia, más me enfermo. Más voy a la iglesia, me botan del trabajo. Más voy a la iglesia, choco mi carro. Más voy a la iglesia, empiezan allí a desconfiar y ellos solos quieren tomar el control de sus cosas. Mira, el enemigo pone eso, es experto en ponerte cabe. Pero el Señor quiere que crezcas. Sigue creciendo. Atreverse a crecer es vencer los obstáculos que el enemigo pueda poner. Atreverse a crecer es atreverse a creer en la palabra. Atreverse a crecer aunque las cosas no parezcan como tú quieres. Tú síguele creyendo, porque si tú estás cada día más en el desierto, es sinónimo que a un pasito está la tierra prometida en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo creo. Y si tú lo crees, entonces no flaquees. No desconfíes, no desconfíes. El Señor nos ha prometido una iglesia grande. Sin embargo, cuando hablo con los líderes, no vienen. ¿Cuántos han ido a tu célula? ¿Cuántos se vieron la semana pasada? 4. Ahora 3. Las cosas se presentan para no creer, pero yo le sigo creyendo a Dios, porque el Señor me ha hecho visualizar en sueños. Esta casa es una casa grande en el nombre de Jesús. Va a haber muchas almas para gloria y honra de Dios, alabando y adorando al Rey de Reyes. Empieza a creerle a Dios por tu crecimiento. Obra y acciona en fe. Este año hay una excelente temporada y vas a crecer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios les bendiga, Dios escuche tu fe y Dios conozca tu fe. Yo quiero que te pongas de pie en este momento.